Buenas tardes, profesor y compañeros. A continuación les voy a hablar qué son los factores de riesgo psicosocial según Resolución 2646 del 2008. Los factores de riesgo psicosocial son todas aquellas condiciones y características de las organizaciones que influyen en la salud mental de los empleados o trabajadores, que afectan su rendimiento laboral teniendo en cuenta las demandas de la situación o el contexto laboral y características de la persona. También es relevante destacar las responsabilidades de la resolución. Bajo la resolución 2646 del 2008, el Ministerio de Protección Social establece la definición de responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente a la exposición de factores psicosociales en el trabajo. Esta responsabilidad permite determinar las patologías causadas por el estrés ocupacional en su ámbito laboral y estos factores de riesgo psicosocial que deben ser evaluados de forma objetiva y subjetiva según parámetros bajo el instrumento de la batería de riesgo psicosocial, validados por el Ministerio de Trabajo en conjunto con la Universidad Javeriana. Esas pueden ser utilizadas por los responsables del Programa de Seguridad y Salud para el Trabajo, para identificar factores a los que se encuentran expuestos los trabajadores, de la cual se genera información valiosa para generar planes y programas que permita focalizar acciones efectivas dirigidas al control y prevención del peligro. La batería es una herramienta para la evaluación de factores de riesgo psicosocial y es obligatoria aplicarla en todas las empresas colombianas. Su función principal es elevar la calidad de los procesos de evaluación de riesgo psicosocial, de modo que se pueda elaborar planes y programas mejor focalizados. El objetivo que se persigue es el de establecer si hay o no riesgo psicosocial, tanto en el plano intralaboral como extralaboral, y determinar qué nivel alcanza. Los niveles que determina esta batería son sin riesgo o riesgo despreciable, riesgo medio, riesgo alto o riesgo muy alto. El diagnóstico permite identificar los niveles de riesgo psicosocial intralaboral, extralaboral y estrés, a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores de la empresa. La aplicación de este instrumento y el análisis que de los resultados realice un psicólogo ocupacional permitirá determinar el programa a seguir a cada empresa. La Resolución 2646 de 2008 definió puntualmente los factores psicosociales que debe tenerse en cuenta para identificar, evaluar y prevenir el riesgo psicosocial en las organizaciones. El riesgo psicosocial intralaboral se refiere a las circunstancias en las cuales se desarrolla el trabajo, como las demandas de trabajo, ya sea cuantitativas, de carga emocional, mental, ambiental, de esfuerzo físico, exigencias de responsabilidades del cargo. Se tiene en cuenta el control en la autonomía, oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y destrezas. De igual manera, se tiene en cuenta el liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. Y por último, las recompensas en cuestión de los reconocimientos que se realicen o compensaciones. En los factores extralaborales se hace referencia al estilo y calidad de vida de los trabajadores fuera del ámbito laboral, como es el tiempo fuera del trabajo, las relaciones familiares, la comunicación y relaciones interpersonales, la situación económica del grupo familiar, su vivienda, el entorno y el desplazamiento de la vivienda al trabajo y viceversa. En los aspectos individuales, hace referencia a las características psicosociales de cada trabajador. Aquí se evaluará la información sociodemográfica, como el sexo, la edad, el estado civil, el grado de escolaridad, la ocupación o profesión, el lugar de residencia, el estrato, el tipo de vivienda y números de personas a cargo. De igual manera, se tendrá en cuenta la información ocupacional, el lugar de trabajo, antigüedad, nombre y tipo de cargo, dependencia de tipo de contrato, horas de trabajo diarias y modalidad de pago. La batería para evaluar el riesgo psicosocial está compuesta por 8 instrumentos. Ficha de datos generales que contiene información sociodemográfica e información ocupacional del trabajador. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral para jefes y directivos. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial
intralaboral para profesionales, técnicos y operarios. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral. Cuestionario para la evaluación del estrés. Guía para análisis psicosocial de puestos de trabajo. Guía para entrevistas semiestructuradas y guía para grupos focales. Aplicación de los cuestionarios de la batería de riesgo psicosocial. Resolución 2646 de 2008. La aplicación de los cuestionarios de la batería de riesgo psicosocial es de gran importancia para las empresas, pues dispone responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. En ella, en su artículo 17, numeral 5, establecía que se debía realizar anualmente, independientemente de si los resultados eran favorables como los factores protectores. Con la nueva resolución 2404, publicada el 22 de julio de 2019, en su artículo 3 dice que la aplicación de los cuestionarios de la batería de riesgo psicosocial se debe realizar dependiendo de los resultados obtenidos por sus colaboradores. Si los resultados de la empresa están en un nivel de riesgo alto o están causando efectos nocivos para la salud, el bienestar o trabajo, deben realizar la aplicación de los cuestionarios de la batería de riesgo psicosocial anualmente y debe estar enmarcado dentro del sistema de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial, mientras que si los resultados de la empresa se encuentran en un nivel de riesgo medio o bajo, deben realizar acciones preventivas y correctivas. Y una vez establecidas y realizadas, la aplicación de los cuestionarios de la batería de riesgo psicosocial se realiza como mínimo cada 2 años, con el fin de hacer seguimiento a los factores de riesgo y tener actualizada la información. La batería de riesgo psicosocial se debe aplicar en las empresas, primero, para dar cumplimiento a la resolución 2646 de 2008, emitida por el Ministerio de Protección Social. Segundo, para conocer las condiciones intralaborales y de salud de sus colaboradores, encontrando las razones de por qué en las organizaciones y empresas se presentan afectaciones en el clima organizacional y en algunas áreas funcionales, por la mala organización o distribución de las labores asignadas. En la aplicación de la batería de riesgo psicosocial se puede evidenciar que el factor estrés es uno de los síntomas que causa más ausentismos. Sanciones por la no aplicación de la batería de riesgo psicosocial. Dichas sanciones se establecen de la siguiente manera en el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012. El incumplimiento de los programas de salud ocupacional, las normas en salud ocupacional y aquellas obligaciones propias del empleador previstas en el Sistema General de Riesgos Laborales, acarreará multa de hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, graduales de acuerdo a la gravedad de la infracción y previo cumplimiento del debido proceso destinados al Fondo de Riesgos Laborales. En caso de reincidencia en tales conductas o por incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse, formulados por la entidad administradora de riesgos laborales o el Ministerio de Trabajo debidamente demostrados. Se podrá ordenar la suspensión de actividades hasta por un término de 120 días o cierre definitivo de la empresa por parte de las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo, garantizando el debido proceso de conformidad con el artículo 134 de la Ley 1438 de 2011 en tema de sanciones. Adiciones en el artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 115 del Decreto 2150 de 1995, el siguiente inciso. En caso de accidente que ocasione la muerte del trabajador donde se demuestre el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, el Ministerio de Trabajo impondrá multa no inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, destinados al Fondo de Riesgos Laborales en caso de reincidencia por incumplimiento de los correctivos de promoción y prevención formulados por la entidad administradora de riesgos laborales o el Ministerio de Trabajo. Una vez verificadas las circunstancias, se podrá ordenar la suspensión de actividades o cierre definitivo de la empresa por parte de las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo, garantizando siempre el debido proceso.
El Ministerio de Trabajo reglamentará dentro de un plazo no mayor a un año, contado a partir de la expedición de la presente ley, los criterios de graduación de las multas a que se refiere el presente artículo y las garantías que se deben respetar para el debido proceso. Teniendo en cuenta eso, se debe recordar que es vital conocer cómo se encuentran sus colaboradores a nivel intralaboral, extralaboral y las condiciones individuales para así realizar las intervenciones adecuadas y debidas para los casos.